¿Qué hay? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén disfrutando su día. En el video de hoy vamos a ver otro indicador más de los 4 que tenemos. Ya les he comentado 2, este sería el tercero y su nombre es Akira. Akira nos va a ayudar a poder darnos un mejor punto de entrada, también a detectar algunos movimientos que pueden ser fake, algunos que también pueden ser verdaderos. En sí nos va a ayudar a tener un mejor momentum para poder tomar una operación y con base a ello, pues bueno, inclusive tener buenas ganancias. También tiene la característica integrada de un watchlist que nos ayudará a saber cuándo ocurre una condicionante y también nos avisará ya que incluye alertas. Así que sin más, vámonos con el video de hoy. Este indicador nos va a ayudar a saber un mejor momento o en el momentum que podríamos aprovechar dependiendo también de la fuerza del movimiento, la fuerza de la tendencia. Nos puede indicar divergencias y nos puede indicar movimientos fake o reales, incluso también si el precio se encuentra en sobrecompra o sobreventa. Vamos a ver unos ejemplos para que esto quede un poco más claro y vean cómo funciona, incluyendo también la característica de watchlist que les comenté anteriormente. A simple vista vamos a ver que nos indica los precios de sobrecompra y sobreventa. Vean como cuando el precio llega a un punto alto y que también en este caso llega a la zona de sobrecompra o sobreventa, se llega a colorear. Si nos vamos a las configuraciones veremos diferentes indicadores. En este caso Signal se refiere a la línea que cambia de color de amarilla a roja y de roja a amarilla. Esto lo que nos va a indicar es cómo se encuentra el movimiento. Es un oscilador y que también en cada corte nos muestra un posible movimiento importante que puede ocurrir. Ahora, hay algunos casos que por ejemplo vemos cortes que se suelen dar muy seguido y en este caso nos podría indicar que el movimiento en el precio incluso no está tan definido, pero normalmente vean que los cruces se realizan en movimientos en donde el precio hace ya sea una bajada o una subida importante dependiendo de un parámetro. También tenemos la característica de waves y esto lo que nos va a crear son 3 histogramas. Si yo desactivo esta opción, vamos a ver primero que el histograma normal. Vemos que el histograma se muestra aquí en azul o en rojo. En este caso no lo van a ver tan definido por las líneas de sobrecompra y sobreventa, pero vean que ahí se dibuja un histograma y que eso también se puede personalizar. Pero a lo que voy es que este histograma es algo más normal, ¿no? Es algo más, digamos, el estándar. También se puede usar, también si en algún momento no requieren ver waves, se puede hacer. Pero waves lo que nos va a ayudar o lo que nos va a indicar es la fuerza del movimiento de la tendencia. Qué tan fuerte está o también qué tan débil, y con base a ello poder estar atentos a aprovechar oportunidades, ya que si la tendencia sigue fuerte es mejor no meternos quizá en short o en long dependiendo de cuál sea el caso y esperar a que la fuerza del movimiento se debilite para que podamos tener una posible reversión en el precio. Ahora también este tipo de reversiones del precio o interpretar de mejor manera alguna señal sí debe de ser complementada con quizá patrones, quizá alguna que otra cosa. Incluso también, como les había comentado, todos mis indicadores están adaptados a mi estrategia y a lo que yo enseño en el curso. Entonces si nosotros estamos viendo que waves, que está dividido por 3 ondas o 3 histogramas y estos miden la fuerza, el color de cada onda nos va a indicar la fuerza de la tendencia. Es decir, si la fuerza está de color azul, es una fuerza pues quizá débil a comparación de una fuerza intermedia de color rojo o la fuerza máxima de color amarillo. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros estamos viendo que la fuerza de color amarillo todavía tiene presencia dentro del histograma, vamos a ver que la fuerza del movimiento a la baja sigue existiendo y que claro, esto podría seguir bajando. Si nosotros nos encontramos en un short, esto es beneficioso, pero si nosotros nos encontramos afuera del mercado y queremos
tomar un trade en este caso de YDX, nos tendríamos que esperar a que ese movimiento de fuerza se debilitara para poder pensar en entrar en un trade. Veamos como aquí, cuando ya se debilitó la fuerza del movimiento, comienza a reducirse la fuerza en el histograma, y que incluso vemos cómo comienza a disminuir el color amarillo, que es la fuerza máxima. También el color rojo comienza a disminuir, y que incluso, bueno, aquí no lo dibuja tanto, pero el color azul, que es la fuerza un poco más baja, también comienza a disminuir. Entonces nos está dando confirmación de que la fuerza sí se está debilitando y que posiblemente haya un movimiento de reversión en el precio. Eso es por el lado de Waves. Si nos vamos también y lo complementamos con las divergencias, que también las divergencias pueden formarse tanto en el histograma normal o estándar, que como verán nos indican una posible divergencia, un posible movimiento de divergencia en este punto. Aquí se creó una divergencia y dio pie a este movimiento. Aquí se creó otra divergencia y dio pie a este movimiento, y que incluso esta pequeña divergencia aquí dio pie a una reversión de tendencia, pero si nosotros complementamos todas las divergencias que ya tenemos aquí, creó una más grande y una más fuerte, y que quizá si lo vemos a un time frame más grande nos va a mostrar que se empezó a hacer una divergencia desde estos puntos y a debilitarse el precio, hasta que dio pie a la reversión de este movimiento. Si nosotros tenemos estas divergencias en un histograma normal, pues bueno, lo podemos traducir así, pero si nosotros activamos las divergencias en Waves, nos van a aparecer otras divergencias y que incluso cambia la letra. En la anterior era solamente la B de Buy y la S de Sell, pero aquí tenemos Buy Waves o BW, que son las divergencias en Waves. En cuestión de debilidad o de fortaleza, se pudiera dar también un cambio de dirección en el precio. Entonces aquí está activado Waves y están activadas las divergencias. Vamos a ver que nos aparecen estas divergencias y vemos cómo desde estos puntos ya también nos empieza a dibujar divergencia aquí, divergencia aquí, divergencia acá. Y si nos vamos a interpretar este momento del precio, vean que nos pule un poco más a comparación que el anterior yo lo estaba tomando hasta acá. Entonces vean cómo esto nos los muestra como una divergencia ya más confirmatoria, en donde el precio ya se está debilitando en todo este cuadrante de precio y que puede darnos pie a una reversión de tendencia como ocurrió en este movimiento. Eso es por el lado de Waves, y que también nos vamos a basar en diferentes otros parámetros complementados con Waves, complementados con las divergencias, como en este caso, y pasaremos al siguiente indicador. Hay dos líneas, una línea amarilla y una línea roja que cruzan. Tanto esta es la zona de sobreventa como la zona de sobrecompra en la parte alta. Entonces cada vez que Signal y el histograma caigan a esa zona, va a tomarlo como una zona de sobreventa en este caso, o zona de sobrecompra, y te las va a delimitar o señalar con un color. En este caso yo le puse verde y en este caso también le puse rojo para poder identificarlos. Entonces ya que tenemos tanto la señal de divergencias, la señal de sobrecompra, las señales en Waves, lo podemos complementar también con el squeeze, y el squeeze nos va también a identificar posibles movimientos tanto fake como movimientos confirmatorios. Los movimientos fake suelen darse con bolitas blancas o círculos blancos, y los movimientos que son un poco más, digamos, reales, que se pueden dar en el precio hacia esa dirección, nos los va a dar en color naranja. Vemos que nos estaba indicando que este movimiento de aquí podría ser fake, es decir, que no era un movimiento para quizá una reversión de tendencia. ¿Por qué? Porque si nos vamos a este punto, aunque teníamos una divergencia y dio pie a este movimiento, sí nos podría haber brindado quizá aprovechar este rebote a modo de scalping, pero no un movimiento mayor. Entonces esa subida que hizo fue fake para seguir cayendo. Lo mismo, vemos como cae el precio, nos da bolitas blancas, rebota y no hay un cambio todavía de tendencia,
sino simplemente nos está diciendo que este movimiento posiblemente sea fake, este movimiento de subida. Al menos por ahora. Ya si lo complementamos con las divergencias, con el movimiento de fuerza debilitándose en waves, con la zona de sobreventa que también cada vez que cae se está debilitando, en este punto ya nos está avisando que este movimiento que se pueda dar puede ser una entrada, pero si son hábiles y si en algún momento también su análisis se los indica, podrían haber comprado al menos en este rango de precio, quizá no en la parte más baja, pero sí en este rango de precio. Si nosotros lo vemos a mayor plazo, vemos que es una buena zona de compra y que inclusive no nos pudimos haber comido toda esta caída si hubiéramos confiado en lo que Akira nos estaba mostrando. Hasta este punto habremos pulido un poco más el punto de entrada y es por eso que Akira nos va a ayudar a también a pulir nuestras entradas, pero también a indicarnos qué tan fuerte se encuentra el movimiento, ya sea a la baja o al alza. En este caso lo vimos a la baja, pero si yo voy con un movimiento al alza, vemos como desde aquí se empiezan a hacer divergencias, pero la fuerza en las divergencias no es tan fuerte. Recuerden que la fuerza se mide por rojo y amarillo mayormente. Aquí tenemos poca fuerza en este movimiento. Si ven, dio pie a pequeños movimientos a la baja, pero nada como para hacer cambiar la tendencia. Lo mismo aquí, y dio pie a este movimiento, y ven como incluso el precio siguió subiendo. Si yo me perdí ese punto de entrada, quizá en esta zona de entrada, intentara buscar una nueva entrada, podría haberme confiado un poco más a esta señal de divergencia, y que vemos como el precio también, aunque muestra un poco más de fuerza, vean cómo comienzan a disminuir tanto Signal como el histograma, y dio pie a esta entrada, que si yo hubiera querido meterme en long desde este punto, hubiera esperado hasta que cayera a la zona de sobreventa. Entonces pues bueno, de ahí, ya que originó esta divergencia, que aquí no la dibuja por la distancia que hay, a lo mejor a simple vista yo hubiera identificado, a pesar de que el mismo indicador no me la identifique, yo hubiera identificado que se está creando una divergencia y que podría dar pie a una caída quizá mayor a estas por la fuerza que se está dando. Entonces yo me hubiera metido en long en este punto, pero ya más confirmado, y después dio pie a este movimiento hasta donde se encuentra ahora el precio. Eso sería por el lado o un ejemplo de meternos en long. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, en el caso de una moneda como ENS, como desde que estaba cayendo desde esta parte nos dio un movimiento fake, un movimiento de subida, y que nos estaba indicando Signal que esto era un movimiento fake. ¿Para qué? Para posiblemente darnos una entrada si hubiéramos querido ir en long, y ya inclusive un poco más tranquilos meternos en long y hubiéramos ganado quizá un movimiento mucho mejor y más confirmado. Ahora también Waves nos estaba indicando junto con el squeeze que este movimiento también era fake, y que inclusive vean cómo aquí se formó una divergencia negativa que dio pie a esta bajada. Si nosotros hubiéramos querido también aprovechar este short, nos hubiéramos podido meter en este punto cuando Signal hizo el cruce y hubiéramos ganado esta operación de short. Aquí también lo mismo, vemos como después de este short el movimiento de fuerza se vino a debilitar. Vean cómo se hizo la divergencia, pudimos habernos metido quizá en este punto ya más confirmado sin agarrar el cuchillo. ¿Por qué? Porque también Squeeze nos estaba mostrando que este movimiento de subida era fake y que podría venir un movimiento de bajada. Ahora, como el movimiento de bajada que se dio aquí no fue tanto, porque no traía tanta fuerza, fue más para darnos entrada, y si nos hubiéramos metido, como les comento, en estas zonas, confiando en que Signal, Waves estaban haciendo divergencias y que aparte estaba cayendo en zona de sobreventa, esta era la entrada perfecta para poder agarrar un movimiento de reversión de tendencia, o inclusive nada más el movimiento que crea la propia divergencia.
Entonces, como ven, podríamos haber tenido buenos profits, trades exitosos, pero que no basta con eso. También hay que saber interpretar el precio, también hay que saber interpretar qué patrones en el precio están dando. Ahora vamos a ver la característica de watchlist, que es la que tenemos aquí. Nos metemos a las configuraciones, vemos que aquí nos aparecen dos watchlists que cumplen dos condicionantes diferentes dependiendo del gráfico en el que nos encontremos. Esta parte puede ser un poco compleja de explicar y que también la entiendan, pero una vez dominada suele ser muy útil, porque esto nos puede ayudar incluso a determinar si estas opciones o este tipo de opciones, como el squeeze, como algunas otras cosas en el indicador giro, están ocurriendo en otros activos sin necesidad de verlos, sin necesidad que nosotros vayamos a ese gráfico y lo estemos viendo. Entonces, lo que nos va a avisar esto precisamente es que ese condicionante está ocurriendo justo en el time frame que nosotros determinemos. Por ejemplo, si yo le pongo que en un time frame de 1 hora de los activos que ponga aquí va a ocurrir un condicionante. En este caso recordarán que en el indicador giro teníamos las condicionantes de triángulos que nos daban una mejor entrada. Entonces lo que va a hacer es que si yo determino que esa señal de buy de los triángulos verdes que tenemos en giro, ahora ya que puse todos los activos que me interesa seguirles la pista, tanto si cumple una condicionante u otra, no importa incluso que pongan activos de diferentes tipos de mercado. Por ejemplo, aquí yo puse una acción, puse un par de forex, puse un commodity, en este caso el oro, commodities como la plata o el petróleo, junto con criptomonedas como GRT. Es decir, no importa qué activo ustedes pongan aquí, lo va a traquear y con base a ese track va a decir, bueno, si nosotros le ponemos el condicionante de squeeze y que cada vez que aparezca un squeeze en los activos que yo le puse en este punto, en esta parte de watchlist first o primer watchlist, me va a hacer un seguimiento personal de ADA, de XMR y de todos estos activos cada vez que aparezca una condicionante en este time frame de 1 hora, independientemente si nosotros estamos en time frame del activo en cuestión a un día. Entonces, si yo me voy a la parte de acá abajo, veo que esta condicionante de sell se está dando en el petróleo sin que yo esté viendo directamente el petróleo, porque estoy viendo una criptomoneda. Entonces, si ustedes están ocupados haciendo otro análisis o cualquier otra cosa, pues les va a avisar sin que ustedes estén al pendiente de ese activo. Esto es muy valioso porque les va a ahorrar muchísimo tiempo en estar en la computadora. A mí me ha ahorrado tiempo. Es una nueva característica que he integrado, en que también incluso les va a avisar cada vez que esto pase. Pero bueno, para terminar de explicar esto y para dar un poco más de ejemplos y que esto quede claro, yo puse estos activos y que digamos les voy a hacer marca personal en este condicionante. Puedo poner dos condicionantes, no necesariamente uno. Yo quiero saber qué activos de estos que puse qué activos están en sobrecompra. Entonces ahí me va a indicar que en 1 hora, pues bueno, no hay ninguno. Si le pongo a 4 horas, también va a buscar qué activos están en sobrecompra a 4 horas. Y por ejemplo aquí nos arrojó uno. De estos que yo puse, Anker está en sobrecompra. Si yo me voy a rectificar esto, en 4 horas está cumpliendo la condicionante de que está en sobrecompra. En 4 horas. Espero que esto esté quedando un poco más claro, porque al principio sí es confuso, pero una vez dominado, como les comento, les va a ahorrar muchísimo tiempo. Ahora, no es necesario que solamente tengan condicionante, también tengo otra condicionante. Que si yo quiero que de estos activos que tengo aquí me diga cuáles están cumpliendo el squeeze a 1 hora. Vamos a ver si me arroja. En 1 hora me aparece que BNB está cumpliendo el condicionante de squeeze o bolitas blancas y que yo ya había impuesto el activo en cuestión. Entonces, si yo me voy a BNB a 1 hora, nos van a aparecer bolitas blancas. Luz squeeze a 1 hora en Binance. Obviamente, si aparecen más condicionantes en todos los activos que tenemos aquí, nos van a aparecer inclusive todos. Nos podría aparecer Binance y
Pfizer, o nos podrían aparecer que en el peso mexicano a lo mejor está cumpliendo esa condicionante. Aquí también yo le puedo poner la alerta de cada vez que se cumpla esta condicionante. Si yo me voy en el apartado de alertas y pongo la alerta que en Akira pase cualquier llamada en función, o incluso puedo poner cualquiera de las otras, pero si yo le pongo cualquiera, determinado que si en el indicador yo tengo activadas tanto la opción de watchlist como las demás alertas que están al final, estas solamente me van a avisar para estos activos, y esta alerta me va a avisar para estos activos, y esta alerta me va a avisar solamente para BNB. Si cumple todas las funciones, pues bueno, me va a estar avisando de todas. Pero si yo nada más quiero que en BNB me diga si aparece squeeze, o si se da un cruce en giro, o si se dan divergencias en BNB, o si se da una zona de sobrecompra, sobreventa en BNB, pues bueno, me va a avisar. Pero si yo se la quito y voy a activar una nueva alarma, que es necesario, porque como yo quité una opción, tendría que volver a activar una alarma. Entonces yo aquí le puedo cambiar que, pues bueno, me avísame BNB, y se crea la alarma, y cada vez que pase los parámetros que yo determiné, me va a avisar. Obviamente la que no me va a avisar va a ser la zona de sobrecompra, sobreventa. Pero si yo digo, bueno, quiero saber también esa opción, tendría que activar nuevamente la alarma, irme a BNB, Akira, y aquí poner cualquier función o cualquier llamada a la función. Entonces espero que haya quedado ese tema de las alertas, porque es también una característica muy importante que se complementa con la alerta visual, porque esta es una alerta visual, y que ambas en conjunto pues nos pueden avisar cuando está ocurriendo un movimiento importante en el precio. Aquí también, de hecho, aprovechando que tenemos el gráfico, tenemos bolitas o círculos naranjas. Haciendo un paréntesis o una pequeña nota, recordarán que aquí yo les dije que las bolitas blancas son más para movimientos fake y que dan pie a una posible entrada, pero las bolitas o los círculos naranja, cuando aparecen, confirman que el movimiento se va a dar hacia esa dirección. Entonces, si aquí nos aparecieron y vemos que el precio, digamos aquí como un ejemplo, ¿no?, venimos a lo mejor en una lateralización, o inclusive aquí están viendo un triángulo, lo que sea, y vemos que aparecen bolitas naranjas, posiblemente el precio siga con el movimiento de la tendencia principal que tiene aquí. Como pueden ver, el movimiento siguió su curso con bolitas naranjas. Espero que hayan entendido un poco más de qué va el indicador Akira. Es muy bueno, como les comento, es de los primeros que yo comencé a hacer. Llevo muchísimo tiempo haciendo backtesting, cambiando parámetros, actualizándolo, mejorándolo también, y que pues bueno, nos puede ser muy útil al momento de tomar un trade, ya que combinado con Hiro, combinado con Osamu, combinado con Kaizen, que son muy buenos, que se complementan y que van a ayudar muchísimo en su operativa. Ahora, les vuelvo a repetir, son herramientas que nosotros podemos aprovechar a nuestro favor, pero no necesariamente nos podemos basar solamente en los indicadores. Es solamente una ayuda auxiliar para poder tomar una mejor decisión. También en la estrategia que yo les enseño, y ya con base a eso integramos los indicadores para que también de muchísimo mayor efectividad podemos agarrar un buen trade. Pero si lo complementamos con todo lo demás, créanme que van a mejorar muchísimo tan solo por los indicadores, pero la mejora se ve más. Eso no quiere decir que si ustedes ya tienen una estrategia definida no la pueda mejorar. Estoy seguro que también la podría mejorar, siempre y cuando ustedes puedan interpretar o sepan interpretar los indicadores y los complementen a su operativa. Así que sin más, termino el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta luego.